Bueno, muy buenas tardes. Bienvenido a la Plaza Pública Dende. Un saludo muy especial a nuestro invitado de hoy, al doctor Mauricio Claver Cardone, candidato a presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, propuesto por el gobierno de Estados Unidos. También un saludo muy especial al doctor Benigno López, ministro de Hacienda, gobernador ante el BID por Paraguay. Y también bienvenido a nuestros invitados especiales, nuestros panelistas de hoy, el doctor Eladio Loizaga, ex canciller de la República, el doctor Manuel Ferreira Bruschetti, ex ministro de Hacienda y también ex gobernador del BID, y el doctor Carlos Fernández Baldovino, ex presidente del Banco Central del Paraguay. El Banco Interamericano de Desarrollo, sin ninguna duda, es la principal institución financiera multilateral de América Latina. Y en este momento en que estamos afrontando una enorme crisis sanitaria y económica y social, una crisis económica que va a golpear fuertemente a América Latina con una caída de casi el 9,4% en el Producto Interno Bruto, que va a afectar socialmente también muy fuertemente con un incremento de la pobreza de más de 28 millones de personas. El rol que va a tener el BID en esa recuperación de América Latina y en la contención social va a ser fundamental. Y el Banco Interamericano de Desarrollo elige nuevas autoridades en el mes de septiembre, se hace la asamblea en Colombia y hay elección de un nuevo presidente. Históricamente, América Latina siempre ha sido la zona que ha propuesto y ha tenido la presidencia del BID. En 60 años de vida, solamente 4 presidentes tuvo el BID, un promedio casi de 15 años por presidente. Felipe Herrera era chileno, Antonio Ortiz Mena, mexicano, Enrique Iglesias, uruguayo, y Luis Alberto Moreno, colombiano, que está venciendo ahora su mandato. De alguna manera, saliendo de esta tradición de presidentes latinoamericanos, Estados Unidos está proponiendo un candidato a presidente que tiene origen latinoamericano porque es hijo de cubanos y española. Nació en Miami y es el candidato propuesto por Estados Unidos y que tiene el apoyo hoy de aproximadamente unos 15 países. También hay sectores que se oponen por este cambio de la tradición, diríamos de alguna manera. Entonces es de una enorme importancia esta conferencia, este encuentro, para conocer el pensamiento del candidato, cuál es su visión sobre la situación de América Latina post-COVID y cuál debería ser el rol del BID en esa post-pandemia, en esa recuperación de la región después de esta pandemia. Hoy nos acompaña y quiero agradecerle y darle la bienvenida al Paraguay en forma virtual a la Plaza Pública Dende, que es un espacio abierto de discusión de los grandes temas nacionales e internacionales. El doctor Mauricio Claver Cardone es actualmente asesor especial del presidente de los Estados Unidos. Es también actualmente director principal para asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Anteriormente desempeñó el cargo de director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, representando a Estados Unidos en el directorio. Hay que recordar que Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional. Entonces, sin más preámbulos, la idea sería escucharle al doctor Mauricio Claver Cardone durante unos 20 minutos aproximadamente. Luego tendríamos un comentario a cargo del ministro Benigno López y luego abriríamos la conversación, un diálogo con el doctor Manuel Ferreira, con Eladio Loizaga y con Carlos Fernández Baldovino para ir preguntándole y entendiendo cuál es su visión y cuál es el rol que va a tener el BID de aquí en adelante si usted es electo presidente en el mes de septiembre. De vuelta, muchas gracias, Mauricio, por tu presencia. También gracias a la gente que hizo posible esta presencia. Entonces, bienvenidos todos y te escuchamos con mucha atención, Mauricio. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un placer y un honor estar con ustedes. Ojalá lo pudiera hacer en Asunción, pero bueno, este es parte del nuevo mundo, de la actualidad en la cual vivimos y nos estamos acostumbrando. Ojalá no sea por largo tiempo, pero la próxima vez me encantaría
poder estar con ustedes desde Asunción. Y muchas gracias a todos los que nos estén viendo de diferentes partes, participando en este foro. Yo la verdad es que soy bastante informal, de una manera amigable, por lo cual yo no soy mucho de discursos y de retórica. Yo soy más una persona de acción, usualmente, para los que hayan trabajado conmigo y me conozcan, por lo cual yo no, la verdad es que no he preparado un discurso para aburrir, porque no, la verdad es que no me gusta aburrir a la gente. Prefiero tener una conversación interactiva más que estar dando discursos. Pero sí les voy a dar un poco mi visión, cómo llegamos a donde estamos, cómo se llevó a cabo esta propuesta diferente, pero sin embargo muy americana, y digo muy americana, continentalmente americana. Sobre mi persona, efectivamente, nací en Miami, mi madre es cubana, mi padre es español, mi padre era diplomático español, se conocieron en Miami, me crié en Madrid, hasta como los 10 años, y bueno, aquí estoy. Me considero un candidato. Obviamente soy norteamericano, trabajo para el gobierno norteamericano, pero sumamente hispano, porque lo soy en ese sentido. También soy un candidato del siglo XXI, en el sentido de que es parte de lo que hemos visto, la integración, ¿no? Y obviamente vivimos en un mundo, y los Estados Unidos es uno de los países hispanoparlantes más grandes del mundo, si lo vemos de esa manera, en el sentido de que no solamente tenemos los nexos comerciales, políticos, etcétera, pero también culturales, los cuales son históricos y muy importantes, por lo cual creo que es importante que pensemos en los Estados Unidos como parte de las Américas, ¿no? Siempre dicen lo contrario, a veces nosotros pecamos, ¿no?, por hablar de América sin mencionar el continente, y ahora pido, ¿no?, que no hagamos lo inverso, ¿no?, que cuando hablamos de las Américas lo hagamos conjuntamente, incluyendo los Estados Unidos. Así que me considero un candidato hispanoamericano, y que creo que podría representar a todos de una manera eficiente y efectiva. El BID, la mayoría del accionario del BID está en manos de los países de Latinoamérica, y en ese sentido siempre va a ser un banco latinoamericano. Ese accionario no va a cambiar, se va a mantener en su mayoría, y al fin y al cabo sabemos que vivimos en tiempos excepcionales, y en tiempos excepcionales pues estamos proponiendo una candidatura hasta cierto punto excepcional y diferente, pero con el propósito y la intención de reforzar al banco, de dejar una institución más americana aún, y lo digo continentalmente, más relevante financieramente, más, con más eficiencia en su gobernación y con más transparencia. Aquí obviamente, si no tuviéramos el propósito de hacer un proyecto y dejar un banco más fuerte aún, más americano aún, y lo digo continentalmente nuevamente, obviamente no nos propondríamos esto. Lo he dicho y lo he dicho anteriormente, para los Estados Unidos aquí el riesgo no es para Latinoamérica, todo lo contrario, aquí el riesgo es para nosotros aquí en los Estados Unidos. Desde que hemos propuesto esta candidatura, nadie, sí se escucha, ¿no?, en lo que es la retórica política, etcétera, sobre que si los Estados Unidos quiere apoderarse del banco, etcétera. Obviamente, nosotros somos un país no prestatario, no nos interesa apoderarnos del banco. Tenemos aquí, obviamente, los mercados más grandes y más efectivos del mundo. No es nuestra intención. Nuestra intención es ayudar a esa institución, y con un gran riesgo. Estamos poniendo nuestra reputación en la línea, por lo cual, si ustedes, si los países de la región deciden elegirme a mí y elegir esta visión, esta candidatura, pues obviamente lo van a hacer esperando de que los Estados Unidos cumplan, de que al fin y al cabo este compromiso sea para un propósito mayor. Para nosotros nosotros lo hemos propuesto como un compromiso histórico, y obviamente ustedes van a esperar lo mismo en ese sentido. Y también nos hemos abierto como una puerta, ¿no?, de ataque. La pregunta que más nos hacen es, bueno, si ahora nosotros estamos aspirando a la presidencia, aunque sea por un término del BID, pues no nos abrimos la puerta para que otros aspiren, vamos a decir, a la presidencia del Banco Mundial, ¿no?, que tradicionalmente ha sido norteamericana, etcétera. Es un riesgo, sin duda, pero francamente pensamos que en este momento, y nuevamente, antes de la pandemia, antes de la crisis,
este no era el propósito no era lanzar esta candidatura. Cuando inicialmente se propuso, y todos ya lo saben, se había propuesto mi posible ingreso al Banco Interamericano de Desarrollo como vicepresidente ejecutivo. Y se estaba pensando, y había un proceso, no entremos en eso, lo que a veces en los medios se hablan de chismes, etcétera. Yo no, a mí los chismes no me gustan, no conducen a nada positivo. Lo que sí sabemos es que en el proceso en el que se hablaba, sea con una nueva presidencia o anteriormente, tomar esa posición, 3 países de la región, lo cual obviamente no le mantendremos la discreción, nos propusieron que qué pensábamos. Debido al hecho de que había esta crisis, de que el compromiso de los Estados Unidos, de que la queja número 1 de la región históricamente con el BID era que a los Estados Unidos no le importaba lo suficiente, que no estaba lo suficientemente invertido en el BID. ¿O qué nos parecía si particularmente por las relaciones que he tenido, francamente, que me he sentido honrado de crear y halagado de crear con los presidentes de la región, con los ministros de la región, con todos mis colegas en la región, de por qué no pensábamos si era factible. Y lo hablamos, y lo hablamos con nuestros amigos, nuestros aliados en la región, a ver qué pensaban de esta propuesta. Y francamente se recibió bien porque, por varias razones. Porque al fin y al cabo, en un momento de crisis, uno busca hasta cierto punto lo conocido, ¿no? Todos los que me conozcan y los que no me conozcan saben que soy una persona muy honesta, muy directa, muy informal, obviamente, aparte de que estoy aquí en un salón muy formal, soy muy informal, pero muy efectivo. Cumplo mis palabras. Si me propongo una meta, si me dan una meta, si como grupo nos proponemos una meta, no hay límites hacia lo que podemos lograr. Me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho, cosas que hemos hecho en esta administración, que no se pensaban que se podían haber logrado y poder haber hecho, que cosas que empezaron básicamente con un grupo diverso de amigos y de personas que trabajamos juntos, colegas, y de pronto nos proponemos una idea. América crece. ¿Cómo hacemos? Creamos América crece. Bueno, vamos a proponernos crear marcos de financiamiento para energía e infraestructura para que para que los inversores grandes norteamericanos, los fondos de inversiones, las compañías de seguro, etcétera, que siempre han tenido algún obstáculo para invertir a la región porque, digamos, que siempre tienen las calificaciones objetivas, pues solamente pueden invertir en países de la OECD, etcétera. ¿Cómo rompemos esa barrera? Pues bueno, nos propusimos esta idea y la hemos trabajado y hoy en día ya tenemos marcos de financiamiento para energía e infraestructura con más de 10 países en la región. Algo muy importante en ese sentido. Hoy en día nos estamos proponiendo, porque lo estamos viviendo por lo que vivimos y la realidad, ¿no? Hasta cierto punto geopolítica, este concepto de retorno a las Américas. ¿Qué momento más oportuno, a pesar de toda la retórica política que se ha hablado en el pasado, sea en el 58, 59, cuando se fundó el BID, que se hablaba de la integración, que bueno, la realidad es que es un concepto que viene del siglo XIX con el panamericanismo. Todo lo que se ha hablado, toda la voluntad política que ha existido, sea en el siglo XIX, en el 58, en los años 90, cuando se hablaba de un área de libre comercio para las Américas, esa voluntad política y esa idea y esa ilusión siempre existió, pero nunca existió la voluntad comercial. Mientras hablábamos en los años 90 de un área de libre comercio para las Américas, la realidad era que la conversación que se llevaba a cabo en las juntas directivas de las grandes empresas que iban a ser los inversores, estaban hablando de cómo invertir en Asia, de invertir en la China. La atención estaba en otro sitio. Ya hoy en día cambió y ha cambiado debido a la crisis actual en que vivimos. Hoy en día los países, las compañías que hayan estado invertidas en el pasado en Asia, después de esta crisis, han visto que hay un costo de oportunidad de tener sus cadenas, de tener sus subsidiarias establecidos tan lejos y en países hasta cierto punto que no ofrecen la transparencia, la claridad, que no tienen las relaciones fluidas que tenemos en la región aquí de norte a sur en el hemisferio occidental. Yo le puedo decir la clase maestra, ¿no?, que hemos aprendido a golpes, francamente, debido a esta crisis en lo que son nuestras cadenas de abastecimiento, es increíble. Les puedo hacer, bueno, a mí me gusta hacer, hay un cuento en particular que me gusta hacer mucho,
y es sobre los ventiladores. El presidente Trump está muy orgulloso. Nosotros, bajo nuestra ley de producción de defensa, hemos dirigido para la producción de los ventiladores, en los cuales ya hemos creado, obviamente, una producción enorme para aquí, para los Estados Unidos, y hemos regalado o donado a países de todo el mundo. A Paraguay le hemos donado ventiladores, a otros países del mundo. La producción de ventiladores, todo estaba basado en unas piezas pequeñas. Había una pieza pequeña en la línea de abastecimiento. Esa pequeña pieza para todos los ventiladores producidos aquí en los Estados Unidos venían de 2 factorías en la isla de San Cristóbal, en el Caribe, de St. Kitts. Increíble. Obviamente el primer ministro de St. Kitts se convirtió en uno de nuestros mejores amigos y pudimos trabajar para sobrepasar cualquier obstáculo en cuestiones de salud, para que los trabajadores, para que las empresas pudieran funcionar, etc. Las dos empresas, porque son 2 empresas, eran americanas, son americanas. Y una iba a mudar su factoría para la India. India, obviamente, siendo un país amigo, un país en los cuales tenemos nexos comerciales muy importantes y muy eficientes. Pero ellos mismos han aprendido en este momento de qué lujo fue, la razón por la cual pudimos seguir produciendo, que se pudo seguir funcionando estas líneas, fue precisamente porque estaban establecidos en un país amigo, aliado, en nuestro hemisferio, con proximidad, con relación. Mauricio, ¿qué pasó? Ahora, ¿me ven? ¿Me escuchan? Ahí parece que volvió de vuelta. Ahora volvió. No se puede iniciar su video. Eso. Sí. Ahora volvió. Yo sigo sin... Oh, espérese. Ya creo que volvemos en un segundo. ¿Se te escucha, Mauricio? Sí, me escucha. Tenemos sonido, pero quedamos con enseguida, yo creo que vuelve la imagen. Ok. Estamos volviendo la imagen, inclusive... Es que he aburrido tanto que hasta se rompió la computadora. Hasta la computadora se me apagó. No, es un problema acá aparentemente, pero ya estamos solucionando en algún momento. Ahí creo que está volviendo. No sé si... Ahí vuelve mi imagen. No sé si podés conectar tu imagen de vuelta a tu video. Ah, sí. Ahí está, ahí volvió. Bien. Bueno. Pues seguimos. El problema de la tecnología. No, perfecto. Y al fin y al cabo, bueno, si lo hacíamos por audio, mejor todavía, porque soy feo, así que es más agradable escucharme que verme. Lo que les mencionaba de la cena con el presidente López Obrador, donde estaban el presidente de Lockheed Martin, hablando precisamente de la importancia, el beneficio que habían visto en sectores críticos como la salud, de defensa, de las cadenas y de las subsidiarias y los suplidores que tenían en México y en Latinoamérica, que en otras partes del mundo, incluyendo Europa. Así que hoy en día no solamente es una visión continental, hemisférica, no solamente es retórica política, es una realidad comercial. Se está viendo, se ven los números, se ve en el potencial. Ahora, bien, ¿qué significa eso? Y disculpen, yo esta parte le voy a hablar después, pero yo me apasiono, ¿no?, con esto y ya que estamos en el tema, regreso un momento hacia el BID por la otra parte. Pero ¿qué podría significar esto? Lo que podría significar, y les doy un ejemplo, los Estados Unidos tienen invertido como $1 trillón en América Latina. Los Estados Unidos tiene también invertido como $1 trillón en Asia y el Pacífico, en total. Del 2018 al 2019, porque del 19 al 20 todavía no han salido los números, pero del 2018 al 2019, el nivel de inversión de los Estados Unidos hacia Asia subió por 50.000 millones. De los Estados Unidos hacia América Latina bajó 35.000 millones. Obviamente,
alguna correlación existe. Hay flujos de capital de algunas partes que no, en la cual obviamente no hay una correlación, pero sí hay una correlación bastante efectiva. Imagínense si pudiéramos incentivar y crear instrumentos para que esa inversión regrese a la región. El impacto que podría tener, 30, 40, 50 mil millones de dólares. Bien, nosotros estamos ahora, igual que Japón, y lo hemos hecho casi en conjunto, Japón ahora creó un programa en el cual incentivar nuevamente las inversiones hacia el propio país, a Japón, lo que decimos reshoring, o hacia los países de ASEAN, ¿no? Nearshoring. Nosotros igualmente estamos haciendo un programa similar, ¿no? Lo que hemos hablado de regreso a las Américas. Select USA, que es parte del Departamento de Comercio, que es el que busca y ayuda a las empresas norteamericanas y las oportunidades aquí en los estados, porque obviamente somos muy diversos con los 50 estados, ¿no? Y las oportunidades que cada estado ofrece, está ofreciendo las oportunidades para el reshoring y creando un paquete platino, ¿no? Como lo decimos. Y estamos entonces también creando un paquete de oro, como decimos, que es entonces para el nearshoring para la región. De eso después podemos hablar un poco más y hablamos más de detalles de lo que estamos pensando hacer, porque es algo que nos entusiasma mucho. Pero esa es una oportunidad excepcional para la región, particularmente tras la pandemia. Y particularmente con dos cosas. Para lo que debe ser, yo francamente, si tengo la suerte y el honor de ser contratado por Paraguay y los países de la región para representarlos como presidente del BID, mi enfoque primero, no hay mejor política social que el empleo. No hay mejor política que la creación de empleos. Todo debería ser guiado por cómo creamos empleos. Y creo que debido a la crisis tenemos una oportunidad mágica, no solamente por las oportunidades de nearshoring y reshoring que estamos creando con estos incentivos y estos instrumentos. También por lo que vimos ahora, y obviamente no siempre funciona bien, pero la digitalización, ¿no? Obviamente, también estamos viendo el hecho del empleo a la distancia, el empleo en casa, la conectividad, que es muy importante, y ahí sí podemos ponerle más todavía un enfoque al empleo, que sería muy, muy importante. Así que ahora regreso un momentico al BID porque obviamente me imagino que vamos a hablar mucho de esto y Paraguay es un país que tiene muchísimas oportunidades con la cuestión del reshoring. Hemos hecho cosas ya interesantes y se pueden hacer muchísimas cosas más, que es lo que tenemos planeado porque creo que es como un país ejemplo en las oportunidades que se crea en su trayectoria, francamente macroeconómica, y obviamente en los sectores y las ventajas comparativas. Podemos hablar un poco más de eso en un momento. Sobre el BID, yo siempre voy a la inversa. Sobre el BID, habíamos hablado originalmente de la relevancia financiera, que obviamente todos queremos. Eso tiene tres formas, ¿no? La primera sería, obviamente, si los gobernadores, si el ministro López y los otros gobernadores del BID deciden a una capitalización formal. Yo, en mi personalmente, creo que es necesario. Todos sabemos que el BID actualmente presta como 12.000 millones al año. Creo que debido a la crisis y debido a las realidades que vive la región, eso tendría que incrementar a unos 17 o hasta 20.000 millones en sí. Pero esa decisión no la tomaría yo. Lo que sí creo que es importantísimo y que no puedo esperar es que la conversación, la negociación, los términos se deben empezar a tomar literalmente si la toma de posesión del nuevo presidente es a las 12:01 de la mañana el 1 de octubre, a las 12:02 de la mañana se debe empezar esa conversación para ver si todo se llega a un consenso, porque obviamente esa tiene que ser una prioridad. Esa decisión, esa conversación no puede esperar más que el 1 de octubre. Sería perder tiempo, perder oportunidades y los únicos que sufrirían sería el parálisis para la región y francamente crear más necesidades, dificultades y francamente miseria en la región, lo cual no tenemos el lujo
de esperar más del 1 de octubre para decidir y empezar una negociación sobre si se capitaliza más el banco o no. Le puedo decir, habiendo hablado con casi todos los países miembros y con los gobernadores, que hay diferencias de opinión. Obviamente hay algunos países que les interesa mucho, particularmente los países prestatarios, y hay algunos que no, porque no quieren diluirse, tienen ciertas preocupaciones. Hay que llegar a un consenso. Vamos a trabajarlo desde el 1 de octubre. El 2 de octubre, entonces la segunda manera que podemos crear más recursos, el 2 de octubre tenemos que hacer una reunión liderada por el BID, por el nuevo presidente del BID, como francamente una voz, un abogado para la región, con el presidente del Banco Mundial, con la directora del Fondo Monetario Internacional, traer también al Banco Centroamericano de Integración, al CAF, también a las diferentes agencias de financiamiento doméstico, sea FinDev de Canadá, el DFC aquí de los Estados Unidos, la de México, de Brasil, BNDES, la alemana, la coreana, la japonesa, todos para tener un plan de reconstrucción y un plan de cohesión para que cada dólar que se preste en la región tenga impacto. Algo que nosotros hemos aprendido, yo he aprendido y ha sido parte de mi trabajo aquí en el gobierno de Estados Unidos, es que muchas veces la mano izquierda no sabe lo que hace la mano derecha. Y cada vez que he hablado, y me ha pasado en proyectos que hemos hecho en países y con países, que nos dicen, siempre alguien está haciendo algo positivo, bueno, un poquito por aquí, un poquito por allá, pero no hay cohesión. Hace falta que haya cohesión en los proyectos, cohesión en los recursos para que entonces cada dólar que se invierte, cada dólar que se presta tenga impacto y tenga más impacto y no dupliquemos esfuerzos. Hay mucha duplicación de esfuerzos que es importante que eliminemos. Y la tercera parte obviamente es el sector privado. Y ahí creo que las oportunidades son enormes. Regreso a Retorno a las Américas, que diría, en sí son 30, 40, 50 mil millones que podríamos regresar aquí al hemisferio occidental, si no mucho más. Y lo importante también es usar, miren, hay gente que se enoja conmigo porque hago comparaciones que dicen que son injustas, etc. Nuestra Corporación de Desarrollo Financiero, el DFC, ¿no? Que es el nuevo DFC que creamos ahora en el Congreso. Yo formé parte del equipo que creó la legislación para el nuevo DFC, que hoy en día no solamente tiene más capital para prestar, pero ya ha tenido mucho más impacto y está teniendo mucho más impacto en la región, con diferentes limitaciones para las prestaciones, etcétera. También puede invertir en accionarios de las compañías, no solamente compañías norteamericanas, pero de otras partes, etcétera. El DFC, por cada dólar que presta, moviliza $4 del sector privado. $4. BID Invest, por cada dólar que presta, moviliza 40 centavos. Obviamente es positivo, pero imagínense si pudiéramos llegar a ese multiplicador. Sería un impacto enorme y lo podemos hacer. No hay razón por la cual no lo podamos hacer. Y creo que es una iniciativa que podría tener mucho impacto no solamente en la región, pero podría traer también una confianza del sector privado. Todos sabemos que los inversores institucionales en los Estados Unidos están básicamente buscando oportunidades, pero buscando la confianza con la cual crear esas oportunidades. Ahí hay un multiplicador importante, lo podemos hacer, pero hay que pensar en grande. Así que nos tenemos que proponer por cada dólar que sean 2, 3, 4 dólares. Y si no lo logramos, bueno, no estamos teniendo el éxito que podemos tener, porque es posible, lo estamos viendo, lo hacemos nosotros. Sí, el gobierno norteamericano tiene, como le decimos aquí, el full faith and credit de los Estados Unidos. Vamos a darle el full faith and credit al BID. Creo que es importante, lo podemos hacer. No es el momento para la complacencia, de ninguna manera. El BID tiene las personas más talentosas que hay en cualquier entidad aquí en Washington. Lo he visto de primera mano, he visto la capacidad, he visto las oportunidades, he visto las ideas. Aquí lo que queremos ofrecer es básicamente con el apoyo de los Estados Unidos,
poder lograr todas esas metas que antes podían haber lucido inobtenibles, porque francamente movilizar y darle el peso a los Estados Unidos a esas ideas y esas oportunidades. La gobernabilidad, muy importante también. Parte de la agenda, lo he dicho, lo hemos hablado. Yo, como dijo Alberto en la presentación, fui director ejecutivo de los Estados Unidos en el Fondo Monetario. Hicimos cosas muy importantes en ese entonces, de las cuales nos sentimos muy orgullosos. Sin embargo, creo que sería Felipe Herrera, el primer presidente del BID, fue director ejecutivo también en el fondo, sería el primer presidente, si soy elegido, del BID que ha sido director en una institución financiera internacional en este sentido, y creo que eso es muy importante, porque nadie conoce mejor las necesidades de los países que los directores en sí mismos. Y hay que trabajar mejor con los directores. Y eso es un problema que yo francamente creo, y por eso para mí ha sido un compromiso de un término de 5 años, simplemente porque lo que queremos hacer es, a veces, que es natural, 15, 20 años en una posición, uno se empieza a olvidar, se acomoda, empieza a olvidarse uno para quién trabaja, empieza a buscar cortar, esquivar, hacer las cosas más indirectas, y eso es inaceptable, no podemos hacer. Si hay que trabajar más, hay que trabajar más. Si trabajamos 24 horas, trabajamos 24 horas, pero lo hacemos con un propósito, con energía, pero para que las decisiones sean impactantes, para que sean sostenibles, para que verdaderamente funcione como institución, tiene que haber una gobernación efectiva en ese sentido y también eficiente. Uno de los problemas, y no hay culpas, aquí no hay culpas, no estoy echando las culpas, pero algo que quisiéramos poder mejorar es obviamente el plazo para la aprobación de proyectos. Para el hecho de que un país como los grandes países, México, Brasil, hasta cierto punto Argentina, pueden esperar 7, 8, 9 meses para un préstamo, para la aprobación de un proyecto. Pero un país pequeño, y esto es lo que escucho más, la primera queja que escucho en los países más pequeños. Para un país pequeño esperar 6, 7, 8, 9 meses es devastador. Es devastador. Y cuando se demora y se sobrepasan los plazos, también tiene un costo de 50% más el proyecto porque los costos de supervisión incrementan. Eso tendríamos que mejorarlo. Eso es un trabajo de la Junta Directiva, es un trabajo de todos conjuntamente, pero es algo que nos tenemos que proponer para sobrepasar, porque no nos podemos dar, los países pequeños en particular, no se pueden dar ese lujo, que sería muy importante. Y en cuestiones de transparencia, a ver, yo en mi persona, todos los estereotipos buenos que hayan escuchado de mí son verdad, todos los malos son mentiras. Pero lo que sí es verdad es que soy muy informal, muy abierto, trabajo en grupo, me gusta la diversidad de pensamiento. Ese es un estereotipo que es mentira. Yo tengo mis puntos de vista muy claros, mi visión muy clara, pero me gusta mejorar mi punto de vista y me gusta discutir. Me gusta discutir, por lo cual, si alguien me quiere insultar aquí hoy, me pueden insultar. Yo no tengo complejo. Aprendo las discusiones y cuando entonces llegamos a un consenso de decisiones, pues podemos ser más efectivos aún en cumplirlos. Pero para la transparencia, creo que es importante y por eso nos hemos comprometido a un término de 5 años, con una agenda muy ambiciosa, un poco al estilo de la propuesta original, ¿no?, de Juscelino Kubitschek y su agenda de 50 años de progreso en 5, es lo que nos proponemos con esta candidatura para el BID, un poco con el sentido original del 58 y del 59. Y es lo que nos vamos a proponer en este sentido. Me gustaría institucionalizar que los gobernadores, los directores aprueben para que sea consistente con nuestros países, que las presidencias sean de 1 o 2 términos máximos, solamente una reelección. Yo me comprometo a un término sea como sea, y al fin y al cabo que yo creo que todos los presidentes del BID en el pasado han dejado un banco mejor que lo que estaba. Y han hecho cosas importantes. Yo no vengo a criticar, todo lo contrario. Las personas del BID, las personas que trabajan, son las personas más talentosas
aquí en Washington. Lo que tiene todavía mucho camino para correr de oportunidades. Y creo que una queja que sí ha sido verdadera es la queja de que los Estados Unidos no ha estado suficientemente invertido en el PIB. Yo creo que eso es una queja verdadera y creo que es algo que queremos cambiar. Y por último, y así me callo, menos mal que no escribí discurso, porque si escribo discurso no terminamos. La diferencia de lo que podemos hacer, sea con nuestro programa América Crece, sea con Retorno de las Américas, etcétera, es algo muy natural, ¿no? A ver, todo presidente, sea el presidente Trump aquí en los Estados Unidos o el presidente Abdo Benítez en Paraguay, si al presidente Trump le preguntan que si una inversión que estaba en Asia, que si prefiere que venga a los Estados Unidos o que vaya, digamos, a México, siempre va a decir, no, preferimos obviamente que primero venga aquí a los Estados Unidos. Si al presidente Abdo Benítez le preguntan si quiere que una empresa vaya a Paraguay o vaya a Uruguay, siempre van a decir, no, queremos que vaya a Paraguay. Eso es muy natural. Ahora, lo que queremos hacer, y por lo cual aquí hay una oportunidad del BID, es poder regionalizar estas políticas, ¿no? Regionalizar el Plan de América Crece, regionalizar el Retorno a las Américas, para que entonces podamos, los países propios puedan hacer sus tareas y ser los más atractivos. Ya estamos haciéndolo, aunque hay un programa de reshoring de platino y un programa de nearshoring de oro. Los países que más se van a beneficiar son los que hagan su propia tarea, los que sepan qué empresas tuvieron una huella empresarial en ese país, que nos avisen para poder entonces trabajar en equipo, formar como un equipo de reclutamiento. Y entonces nosotros tener incentivos, sea aquí como parte de los Estados Unidos, tener incentivos del BID, etcétera, y tener cohesión para tener más impacto. Y yo les prometo, porque ya lo he visto, lo hemos palpado, el deseo que existe para la reinversión, la repatriación a las Américas es como nunca hemos visto en los tiempos modernos. Así que ojalá me den la oportunidad de trabajar conjuntamente con todos ustedes para poder lograr por fin, ¿no? Lo que fue un sueño y lo que ha sido una voluntad política, que lo pongamos en práctica y que incansablemente logremos esa meta para que dejemos al final de este periodo, de estos 5 años, no solamente un BID más fuerte, más relevante aún, con una mejor gobernación, su transparencia, etcétera, pero más importante aún, que cumplamos el primer artículo de la Carta de Fundación, que es que midamos el éxito por el éxito del Paraguay, que midamos el éxito por el éxito, el desarrollo, el crecimiento de los países. Si los países no están creciendo, si los países no están generando empleo, si los países no están generando mejores salarios, mejor impacto para los más vulnerables que no tienen acceso al financiamiento privado, etcétera, pues hemos fracasado. No importa lo bonito que sea la calificación del BID, no importa lo bonito que sea su edificio, no importa lo bonito que sean sus conferencias, sus fiestas o el producto o el enorme talento que exista en el BID, si los países, miembros, prestatarios no tienen éxito, estamos fracasando en esa meta. Creo que obviamente podemos lograrlo todos juntos. Bueno, ahí me callo porque si no se rompe otra vez la computadora. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Le paso la palabra al ministro Benigno López, que va a hacer un comentario sobre tu presentación. Buenas tardes a todos. Un saludo a Mauricio de Asunción. Un saludo a todos los panelistas. Realmente en estos 60 años del BID, el BID ha sido muy importante para la región y para Paraguay. No solo por la provisión de recursos financieros, sino también y más fundamentalmente por la provisión de conocimiento. Es un lugar, como dijo Mauricio, con gente muy capacitada, muy calificada, a la que hemos recurrido regularmente para fortalecer las capacidades institucionales de Paraguay. Y la prueba de las políticas públicas de los últimos
de los últimos años es una prueba fehaciente de que ha cumplido su rol en transmitirnos a nosotros capacidades para mejora constante de las políticas públicas. Realmente para nosotros como Paraguay, es también, cae también dentro de nuestra idea la política que tiene Mauricio con respecto al BID, de ahí que nosotros apoyamos la candidatura de él, no solo por ser Estados Unidos, sino también por las condiciones del candidato, que tiene experiencia, como lo ha señalado en las otras instituciones multilaterales, ¿verdad? Su agenda de América Crece, creemos que es clave para nosotros. La posibilidad que va a tener él de movilizar recursos en un escenario post-COVID con poco espacio fiscal en los países de la región va a ser clave. Creemos también que la política de un mandato puede ser muy importante, de tal manera que todos los países que se crean con algún derecho puedan tener más posibilidades de acceder a estos lugares de preponderancia. Y sobre todo, algo que siempre criticamos, ¿verdad? Que decimos que Estados Unidos no nos hace mucho caso, que Estados Unidos esto, que Estados Unidos lo otro. Ahora que Estados Unidos se quiere involucrar en mejorar y en fortalecer las políticas del BID, creemos que es también importante y una señal clara de que vamos a estar más allá de esto en la agenda de las políticas de desarrollo, una política que para crecer dentro de un mundo que va a ser muy complejo post-COVID. Entonces tener este tipo de liderazgo yo creo que va a ser importante hacia adelante. Los desafíos son enormes, no solo para el BID, sino para todos los países, y nosotros vamos a acompañar esta elección. Un abrazo enorme, Mauricio. Un abrazo, Alberto, por la idea que tuviste de poder hacer esta presentación para que todos le conozcan también a Mauricio acá, y quedamos abiertos a la discusión en el panel. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias, Benigno. Antes de iniciar el diálogo, le quiero saludar muy especialmente a la embajadora de Paraguay ante la OEA, la señora Elisa Ruiz Díaz. Gracias por su presencia y su participación. Vamos a dar inicio entonces a este diálogo y le pediría al doctor Loizaga si puede comenzar él con las preguntas y arrancamos este diálogo entre todos. Muchas gracias, Alberto. Saludo al candidato, al señor Mauricio Klaver, y a todos los demás compañeros en algún momento de trabajo. Bueno, creo que me alegra escuchar lo que señaló el señor Klaver con respecto a la visión que tiene Estados Unidos del BID y a través del BID a América Latina, porque comparto también con lo que dijo el ministro López. Por lo menos en los 5 años que fui canciller, no hemos podido ver una política, no solo del actual gobierno, sino del gobierno anterior y anteriores, de una política clara con respecto a América Latina. Siempre estaba basado en relaciones bilaterales y en intereses, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Tanto de Estados Unidos como de algún país de nuestra región. Y creo que va a ser un gran paso si Estados Unidos lleva adelante y desarrolla toda esta presentación que usted lo ha hecho, porque señalaba algo importante: empleo. Empleo es la llave que tenemos para mejorar toda nuestra inequidad, porque a través del empleo se generará ingresos, y esos ingresos pararán esa desesperación, esa angustia, a veces el odio, que terminamos en hechos que están al margen de la ley. Pero yo quisiera también referirme a lo importante que señaló Alberto con respecto a su candidatura. Hemos visto que últimamente saltaron a la palestra algunas declaraciones de algunos ex mandatarios, ministros, quizás cuestionando el por qué Estados Unidos se presentaba, ¿verdad? Hoy hemos visto también que en el Brasil un grupo de exministros hicieron la misma observación, pero con relación a un supuesto, ¿verdad?, que habrá sido en un momento dado histórico, de que
los países no prestatarios con un volumen grande de aporte no estuvieran a la cabeza. Y también lo que señalaba el señor Borrell, que es el alto representante para Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Y yo creo que lo señalado por el señor Borrell quizás no se comparta con todos los miembros de la Unión Europea, porque la Unión Europea, como bien usted sabe, no es miembro del BID, sino que son países independientes de los 27 países que están dentro del BID, ¿verdad? Pero creo que estamos entrando en un espacio que no deberíamos darle esa relevancia que se tiene de un aspecto político. Y hoy también pude ver que gente cercana a Biden también han hecho algunas observaciones. Y me encanta por lo menos que se acuerden de que América Latina hoy sí está a través de su candidatura. Así que creo que hay que seguir adelante. Las oportunidades son para todos. Y si algún país quisiera presentar otro candidato, bueno, que lo presente y en unas elecciones justas verá quién es el que tiene realmente la confianza y la capacidad. Y yo creo que la política que usted señala, que de alguna manera la política de la administración actual en los Estados Unidos va a ser muy necesaria para poder pasar. Yo siempre cuando hablo de post-pandemia, yo digo, cuando vaya la pandemia, porque no sabemos cuándo va a ir, si se queda 2 meses, 3 meses o 6 meses, ¿verdad? Pero sí, creo que Estados Unidos tiene una capacidad de llevar adelante un activo apoyo del BID, así como lo ha hecho la Unión Europea recientemente en el acuerdo que suscribieron en el pasado 20 de julio. Y le vuelvo a decir, señor Klaver, de que esta es una situación de, como decimos, petardos que se están dando en estas elecciones y bueno, es lo natural, pero lo importante es conocer qué es lo que el candidato quiere hacer y creemos que usted lo ha delineado perfectamente y eso necesitamos acá. Muchas gracias, Alberto. Comentario, Mauricio. Y un segundito responder. Muchísimas gracias. Efectivamente, como usted bien dijo, esto es una competencia, no es una coronación. Aquí, al fin y al cabo, nosotros hemos presentado una candidatura, yo me he comprometido, y que todos vean la declaración que hizo el senador Menéndez, que es un senador demócrata, pero un gran amigo de hace muchos años. Yo le prometí que no me iba a involucrar en la política, por lo cual, aunque a mí me critiquen políticamente, yo no voy a criticar, todo lo contrario. Esta candidatura va a ser basada estrictamente en lo que es la visión para el BID como una política de Estado. Sé que estamos en tiempos de campaña política aquí y siempre a veces la política ciega en otras partes. Sin embargo, si nos enfocamos en lo que es la visión, el propósito, cómo podemos reforzar al BID, cómo podemos ayudar a la región cumplir con ese gran sueño que hemos tenido siempre de integración norte a sur, que no se podía ver a cabo. Creo que podría ser, si soy yo hoy en día, lo tengo muy claro, ¿no? Y obviamente hablando de la gobernación, yo hoy en día trabajo para el gobierno de los Estados Unidos, pero si ustedes me contratan, trabajaría para todos ustedes. Y yo a ustedes en Paraguay les puedo decir que podría ser un gran abogado para Paraguay, no solamente aquí en Washington, pero francamente en el mundo en ese sentido, porque creo que en el BID tenemos también el propósito del liderazgo, de la competencia que existe entre regiones en las instituciones financieras internacionales para asegurarnos en esa competencia a veces de recursos que existen, que Latinoamérica sea el ganador. Y mi propósito, francamente, sería como lo es con Regreso a las Américas y este programa que hemos creado, que estamos creando, y lo que ha sido con América Crece, es que el hemisferio occidental sea la región más atractiva para la inversión y el crecimiento en el mundo entero. Debemos competir con el mundo entero. No hay razón por la cual no lo sea y ese es el propósito que tengamos. Si hay personas o países que se opongan a mí, mira, me siento muy halagado por todo lo que se ha hablado. De los 48 países miembros del BID, solamente ha habido un país que se ha opuesto a mí
formalmente. Y digo ponerse a mí que diga, no, Mauricio no va, sea como sea, secuestremos, hagamos lo que sea que hacer, de ninguna manera lo aceptamos. Hay dos otros países que han apoyado a otro candidato por otras razones, y eso es fantástico, es una competencia, fantástico. Si creen que hay una otra visión mejor, digo en el caso de México, que está apoyando al candidato argentino, y obviamente Costa Rica tiene un candidato. Si ellos están apoyando a otro candidato, fantástico, es una competencia. Si ellos piensan que esa visión es más compatible, fantástico, lo hacemos de esa manera. Sin embargo, solamente ha habido un país que se ha pronunciado en contra, que es Argentina, lo sabemos, lo han dicho muy públicamente. Respeto su punto de vista, que presenten, ellos tienen su candidato, pueden presentar ese candidato, que tengamos debates abiertos, cuantos sean, donde sean, como quieran, sobre nuestra visión, nuestra agenda, y que los países puedan escoger democráticamente, transparentemente, bajo las reglas que se crearon y bajo la resolución que pasaron todos los miembros del BID el 9 de julio, hace 3-4 semanas. El mundo no ha empeorado en 3-4 semanas, vivimos en el mismo mundo que vivíamos el 9 de julio y no ha habido ningún cambio en ese sentido. Aquí políticamente también se habla que si ha habido cierta oposición, nada más ha habido un senador de 100 senadores que se ha declarado en contra de mí públicamente. Fantástico, yo no estoy hecho ni de chocolate ni de oro, no puedo ser perfecto, me alegro que haya alguien que discrepe, ojalá aprenda de esa persona y me lo pueda ganar también. En la Cámara, nada más 8 congresistas de 435 se han opuesto a mí. Fantástico, bien, un buen averaje, me siento cómodo con eso, ojalá me pueda ganar a esos 8, pero no, nadie es perfecto. No es una competencia, aprendamos en ella y que se escoja libremente. Y obviamente, como he dicho, una competencia, no una coronación, y le agradezco su observación en ese sentido. Manuel Ferreira Bruschetti, si paso la palabra. No sé si está conectado, no lo estoy... Sí, perdón, estaba con el micrófono apagado. Antes que nada, muchas gracias Alberto y a Dende por la invitación. Un gusto de estar conversando contigo, Mauricio. Y antes que nada, muchísima suerte en esta elección. Creo que tenés un buen perfil para este cargo y me parece interesante incluso ir profundizando tu visión sobre cuál es tu relación con América Latina y en particular con el Paraguay. Creo que hay temas que son muy actuales. Uno de los temas actuales es obviamente la pandemia. Como bien decía Benigno, estamos en una etapa donde el esfuerzo fiscal que se ha generado a partir de esta situación absolutamente inesperada, creo, para los estados y las economías de la región, se ha derivado en básicamente un déficit importante, un déficit que seguramente se va a traducir en el caso de Paraguay, está claro, y creo que el Estado está haciendo un esfuerzo significativo en ese sentido, en una convergencia dura y muy difícil hacia una relación de equilibrio fiscal que es en la que estuvimos viviendo y seguramente sosteniéndonos durante este tiempo. ¿Cómo nos va a ayudar el BID en tu visión? ¿Cómo nos puede ayudar el BID en tu visión? Paraguay es un país de bajo endeudamiento que ha mantenido fundamentos macroeconómicos a lo largo de un tiempo ya bastante largo y que ha sido, creo yo, en cierta medida el secreto de nuestro éxito. Y creo que también hay un tema que es muy importante para Paraguay. Paraguay es un país que hoy tiene un vínculo con la República de Taiwán, a diferencia de posiblemente la gran mayoría de los países de la región que tienen un vínculo con China continental. En el marco de esta guerra fría que se está desarrollando dentro de los Estados Unidos o entre los Estados Unidos y la China, Paraguay está perdiendo oportunidades por ser un productor de commodities muy demandadas por China continental. ¿Cómo ves que el BID y cómo ves que los Estados Unidos en particular pueden dar una mano en este sentido para ayudar a sostener una economía muy basada en estos productos todavía
¿cómo operaría este programa América 13, este reshoring del que estabas hablando, en el caso peculiar de Paraguay, para poder compensar estas pérdidas que hoy en la actualidad la economía de Paraguay está perdiendo? Sí. Muchísimas gracias por la pregunta. Como dije anteriormente, yo creo que el primer paso en esta tarea nosotros podemos y hemos movilizado ya, sea el Departamento de Comercio, el DFC nuestro, el Tesoro nuestro, viendo en el retorno de las Américas cuáles son las ventajas comparativas que existen, ¿no?, en los varios países, etcétera. Pero esa tarea nadie la puede hacer mejor que ustedes, y bueno, y el BID puede ayudar mucho por el talento, la capacidad que existe, y mucho ya se ha estudiado en ese sentido. Por eso lo que tenemos que crear es un sistema de colaboración. Ustedes bien sabiendo cuáles son las ventajas comparativas que existen en Paraguay, cuáles son las empresas que han tenido huellas en Paraguay y que por alguna razón u otra se hayan ido de Paraguay o se hayan disminuido esa presencia. Para entonces nosotros poder formar equipos de reclutamiento, crear los instrumentos y los incentivos necesarios para que nuevamente vean a Paraguay como el país idóneo para esa inversión y ayudar en su crecimiento. Lo que mejor podemos hacer todos para Paraguay es en dos vías. En cuestión del desarrollo, ayudar a aquellos más vulnerables en Paraguay. Yo en ese sentido también tengo una visión muy ortodoxa, aunque podemos hacer mucho por el punto de vista de crecimiento, de movilización de inversión, etcétera, y eso lo hablo como parte del gobierno norteamericano y cómo podemos regionalizarlo. También tengo una visión muy ortodoxa de lo que es el desarrollo. El BID tampoco, ni el BID Invest, se supone que suplanten a lo que es el sector privado. La primera misión en sí también es ayudar a aquellos que no tienen acceso a financiamiento, aquellos que no tienen acceso a capital y francamente que los ha llevado sea a la informalidad, etcétera. Algo que hemos visto y ya hemos llevado, bueno, con nuestro programa 2X en Paraguay, lo hemos hecho particularmente con las mujeres, una realidad en Latinoamérica que es muy importante. Latinoamérica tiene la brecha de financiamiento para pequeñas y medianas empresas más grande del mundo. Es la región del mundo con la brecha más grande de financiamiento para pequeñas y medianas empresas, son como 85.000 millones en necesidad para esa inversión. De ese, las mujeres son las más vulnerables y las más exitosas cuando tienen acceso a ese financiamiento, que es una realidad. Solamente en Latinoamérica el 50% más o menos de las mujeres tienen acceso a financiamiento y cuentas bancarias. Sin embargo, en las pequeñas y medianas empresas, las empresas más exitosas son aquellas lideradas por mujeres. Tienen un promedio de 10% de ingresos mayor a aquellos llevados a cabo por hombres. Importante en cuestión de cómo podemos ese sector que ha sido vulnerable en la habilidad de tener acceso al financiamiento para crecer en cuestiones de pequeña y mediana empresa, algo que ya hemos hecho a un paso menor con nuestro programa de 2X y en un programa que hicimos con el Banco Sudameris ahí en Paraguay y hemos hecho también en Colombia, en Honduras, y que se puede replicar, multiplicar, y obviamente el BID es una importante institución para eso. Yo veo a Paraguay y obviamente entonces, bueno, el tema de Taiwán. Hay 6 miembros del BID, 6 países miembros del BID que reconocen a Taiwán, así que obviamente no están solos. Creo que eso también les da una oportunidad y esa es una decisión que toma cada país, ¿no? Y obviamente el BID no le incumbe la decisión que tomen los países en ese sentido. Aquí me tengo que poner varios sombreros. Al BID no le incumbe la decisión que se tome en ese sentido. Sin embargo, para los países que deciden apoyar, reconocer a Taiwán, ahí hay unas fuentes muy importantes de financiamiento para la inversión, para el crecimiento de empresas, etcétera. Y hace falta movilizarlo mucho más en ese sentido. En cuestiones de Paraguay en particular, y ahora me pongo el sombrero bilateral, algo muy importante obviamente para ustedes es la exportación.
obviamente los productos bovinos. Cuando estuvo el ministro López, el presidente Abdo Benítez aquí en la Casa Blanca en diciembre, son unos grandes vendedores, y algo que sí nos hemos propuesto y que hemos estado haciendo, obviamente, es viendo cómo agilizar el proceso regulatorio para incrementar esas ventas, para que haya acceso al mercado norteamericano de esos productos importantes en Paraguay. Pero regresando al BID, para cerrar el punto que es importante, yo creo para un país que ha tenido un crecimiento constante, como lo ha tenido Paraguay, con una disciplina macroeconómica constante, como lo ha tenido Paraguay, al fin y al cabo, no hay razón por lo cual no debería ser un centro y un punto importante de inversión, no solamente por parte de los Estados Unidos, por otras partes del mundo. Ustedes son los mejores vendedores, nosotros podríamos formar parte de ese equipo vendedor de por qué Paraguay debería ser la prioridad, y primero para empezar en cómo reclutar y reorientar y repatriar aquellos que debido a los flujos naturales que hemos visto en las últimas 2 décadas, vean el costo de oportunidad que han perdido en la actualidad no estando en Paraguay. Creo que tenemos la oportunidad de hacerlo, porque tenemos que ser creativos en los instrumentos financieros, en los instrumentos incentivos que podamos llevar a cabo, cubrir los costos de ese traspaso, que es algo de lo que está haciendo Japón en la actualidad. Podemos hacerlo también, y tener obviamente un paquete atractivo que crearemos conjuntamente. Gracias, Mauricio. Le paso la palabra a Carlos Fernández Baldovino. Muchas gracias, Alberto. En primer lugar, gracias a Dende por la invitación. Mauricio, un placer conocerte por lo menos en video. Creo que si había alguien acá en este panel que dudaba acerca de tu español, que iba a ser uno con dificultades para pronunciar la R, ha quedado totalmente descartado eso, pero sí te comprometemos que si salen los planes y llegas a venir a Paraguay, ya tenés que empezar a pulir tu guaraní la próxima vez que tengas la oportunidad de estar por acá. La verdad que hay miles de preguntas, pero bueno, vamos a tratar de concentrarnos en la parte financiera, que lo dijiste muy bien. Pero a pesar de todo ese plan de capitalización que hay que empezar a discutir rápidamente, las necesidades van a continuar siendo infinitas y los recursos van a continuar siendo limitados, ¿verdad? Va a ser nuevamente, así como es el ministro López, va a ser un ministro de Hacienda que va a tener que asignar esos recursos a través de diferentes proyectos, a través de diferentes países en la región. Y ahí una pregunta que te haría es la siguiente: ¿cómo asegurar una atención equilibrada para todos? Y te comento un poco lo que fue mi experiencia, porque me tocó trabajar en un multilateral allá en Washington. Y básicamente, dado que el esfuerzo para llevar adelante un proyecto es casi el mismo, ya sea un préstamo grande o un préstamo pequeño, la mayor parte de la gente quería tener una cartera grande para fin de año, tener su evaluación anual, digamos, mira todo lo que presté. Básicamente lo que pasa en un banco privado también. Entonces el énfasis casi siempre era en focalizarse en los países más grandes, en donde iban gran cantidad de los recursos, incluso de manera un poco más proporcional de lo que era su capital. De hecho, en este caso en particular, las oficinas de ese organismo multilateral reflejaban exactamente eso. Mientras era la mitad de un piso o menos de un pequeño edificio acá en Paraguay, en otros países era de 2 pisos completos. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que realmente todos seamos servidos de manera equilibrada? No estoy diciendo igualitaria, porque eso no es posible, que Paraguay lleve igual que Brasil o que Argentina, pero equitativamente por lo menos. Y hablando de equidad, muchas gracias por tus conceptos que hablaste sobre lo que es Paraguay, o el nuevo Paraguay, como nos gusta llamarnos a nosotros mismos, que se ha destacado últimamente con relación a su desempeño económico acá en la región. Pero así como se ha destacado en la región por su desempeño económico, eso muchas veces
no se ve reflejado en la representación que se tiene del país en el staff. Y vuelvo a hablar nuevamente como un ex empleado de 2 organismos multilaterales allá en Washington. ¿Cómo también garantizar una mayor atención equilibrada para los diferentes países? No solo en términos de recursos que van a ir a esos países, sino también en términos del staff, que es fundamental, Mauricio, porque para nosotros es súper valioso que la gente esté en los organismos multilaterales y después pueda venir a contribuir a Paraguay haciendo política. Entonces, digamos, esa pasantía, entre comillas, allá es súper valioso para tener mejores políticas públicas acá en nuestro país. Esas son las 2 preguntas que te hago. Bien, bueno, muchísimas gracias. La tercera parte de su pregunta, muchas gracias por lo del español, entiendo bastante bien. Soy de Miami, me dicen que no soy latinoamericano, pero aquí en los Estados Unidos a veces piensan que Miami es más Latinoamérica que los Estados Unidos, así que en ese sentido creo que es una crítica injusta que me están haciendo en ese sentido, porque soy muy latinoamericano en ese sentido. Creo que el primer punto es esencial y es una batalla que hemos librado en otras instituciones. No sé en qué instituciones trabaja usted, pero creo que el peor ejemplo, digo, no es ni mejor, el peor, es el hecho, ha sido en el Banco Mundial. Una de las batallas que hemos librado, y David Malpass, que yo fui su jefe de despacho y su consejero en el Tesoro, y uno de mis grandes amigos, y obviamente es un baile que se ha tenido que llevar a cabo, pero yo creo que aquí todos estaríamos de acuerdo de que no hay razón por la cual el Banco Mundial le preste dinero a la China. Es ilógico en estos momentos. Es ilógico hoy en día que un país que presta tanto con términos tan atractivos para ellos, que el Banco Mundial le esté prestando. Sin embargo, la cultura por la cual se le prestaba era porque el éxito se medía por el éxito de pago para el Banco Mundial, por la cartera del Banco Mundial y no por el impacto de los proyectos, etcétera. Que base a lo que dije al principio. Para nosotros verdaderamente tener éxito, tenemos que medirlo y obviamente manteniendo y reforzando la calificación del BID, y creo que mi candidatura haría eso, francamente, particularmente en una institución que es de mayoría latinoamericana y seguirá siendo de mayoría latinoamericana. Sin embargo, algunos de los países a quienes está expuesto, los países más grandes pueden tener algunos ajustes en sus calificaciones que podría afectar el riesgo del BID. Así que creo que esta candidatura traería cierta confianza para asegurar esa calificación y que se mantenga esa calificación con los ajustes que podamos ver, particularmente en los países grandes en los próximos años. Así que pienso que es muy importante asegurarnos que haya una diversidad en el sentido de que haya una representación equitativa. Y creo que en ese sentido, y lo he dicho anteriormente, esta candidatura también representa como país no prestatario, obviamente que no tenemos otro interés en el BID, francamente, de que ayudar a nuestros vecinos, de que asegurarnos que ustedes tengan éxito y que tengamos un hemisferio seguro, estable, democrático, próspero, etc. En ese sentido, siempre todas las presidencias del BID, simplemente por la realidad de la política regional, ha sido compuesto por diferentes alianzas intrarregionales y después ciertos compromisos políticos, ¿no? Y hemos visto que entonces el liderazgo es compuesto por esos balances y entonces crea desbalances para algunos países más pequeños que tienen menos impactos de voto, etc. Creo que el hecho de que que esta candidatura no representa ningún tipo como no prestatario, ningún tipo de conflicto de interés. Y en la cohesión y en el apoyo que hemos recibido, el hecho de que nos daría hasta cierto punto la libertad y la oportunidad de crear el equipo más diverso, el equipo más representativo de toda la región. En este proyecto
en esta candidatura he aprendido muchas cosas interesantes sobre países que francamente nunca han tenido cierta representación en diferentes posiciones de liderazgo, etcétera, y creo que francamente es algo que se puede mejorar. Tendríamos nosotros la habilidad y la libertad de llevarlo a cabo mejor para que haya una representación más diversa con todas las subregiones del BID en ese sentido. Así que cuente con eso de mi parte. Gracias, Mauricio. Quiero pasar la palabra también a la embajadora de Paraguay ante la OEA, la señora Lisa Ruiz Díaz, que está en Washington y que nos está acompañando en este momento en el panel. Le escuchamos, embajadora. Sí, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar de este panel. Y siendo la única mujer participante, ¿verdad? Me siento sumamente honrada y a la vez comprometida con mi género, señora Costa. Fraternales saludos a los compatriotas que están en Paraguay y al señor Mauricio, al quien lo conozco de hacer trabajos acá juntamente con la OEA, ¿verdad? Y quiero iniciar diciendo de que lo conozco, trabajar en el terreno, es de los que mojan la camiseta y cumple con su palabra, ¿verdad? O sea, lo cual es muy importante, fue un sustento y sigue siendo un sustento muy importante para nosotros en el tema de Venezuela y Nicaragua principalmente, ¿verdad? En ese sentido, y como paraguaya, me quiero poner un poquitito un saco hemisférico, ¿verdad? Desde la posición que estoy teniendo en este momento en representación del gobierno nacional. Y quiero hacer referencia a lo que Mauricio decía al comienzo. La primera conferencia interamericana es de antes de la Primera Guerra Mundial, de 1889, que dio origen a lo que hoy es la Organización de Estados Americanos. El BID es un hijo de la OEA. Fue creada en el año 1959 por una Asamblea General de la OEA. El espíritu de aquel 1889 fue crear una red de instituciones democráticas que con el correr del tiempo fue teniendo sus ribetes económicos y a raíz de eso se llega al Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? La OEA y el BID son parte de lo que se llama el sistema interamericano, ¿verdad? Pero lastimosamente hoy día nosotros tenemos, si no un divorcio, una especie de separación cañenjape, donde no tenemos mucha interacción en nuestras organizaciones. Todo desarrollo se llega a través de la democracia y uno de los pilares fundamentales de nuestra organización es la defensa de la democracia. La gran expertise de la OEA es el trazar políticas públicas en temas claves: fortalecimiento de la democracia, educación, corrupción, seguridad, desarrollo sostenible, violencia contra la mujer, en fin, el abanico abarca todo lo que es el Estado. Tenemos un inmenso capital político, pero carecemos de recursos financieros. Y esos recursos financieros que hoy son escasos, van a seguir siendo más escasos aún. En ese sentido, mi inquietud es solicitarle a Mauricio trabajar en forma coordinada. La coordinación va a ser clave en esta pospandemia, porque sin coordinación muy difícil podamos llegar a buen puerto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, solicitar el crear una suerte de vía o de puente entre la OEA
y el Banco Interamericano de Desarrollo con el objeto de coordinar acciones y financiamiento de políticas públicas en todas las áreas que cité anteriormente, ¿verdad? Nuevamente, muchas gracias. Paraguay, en cierta forma, declinó un poco su candidatura y el ministro López es joven. Todavía en 5 años más podemos volver a intentar la próxima presidencia, ¿verdad? Así es que mucho éxito y quisiera conocer cuál es tu posición al respecto de esta inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Y efectivamente, el ministro López, yo tengo más caras que el ministro López en la barba, así que está muy joven. Voy a decir algo controversial, porque bueno, si no lo diría, no sería yo, ¿no? Que creo que es importante. A mí algunas de las críticas que llegan dicen, bueno, sí, a lo mejor Mauricio puede ser efectivo en cuestión de movilizar recursos, etcétera, etcétera, pero el BID no se trata de los recursos, el BID es, y con toda admiración que le tengo a Felipe Herrera, usan una frase de Felipe Herrera que dice, el BID es más que un banco, es más que lo que pueda prestar, es más de lo que pueda movilizar, etcétera, etcétera, también es una entidad de coordinación política, etcétera, etcétera. Yo, en mi punto de vista, digo, bueno, ¿para qué entonces la OEA? ¿No? Así que yo, en ese sentido, efectivamente, yo creo que el BID no solamente es un mecanismo de financiamiento, pero creo que es un mecanismo de experiencia técnica, como he dicho, con un capital humano enorme, con ideas dinámicas sobre el desarrollo y el crecimiento económico. Pero no es una entidad que sobrepase y que sea para hacer coordinaciones políticas, etcétera. Para eso es la OEA. Y creo que definitivamente, siendo yo muy ortodoxo, estando aquí en un salón ortodoxo, creo que es importante que tengamos esa convergencia que era originalmente lo que se habló cuando se empezó el concepto del panamericanismo en el siglo XIX y lo que llegó a la institución. A lo mejor, no sé si mucha gente, obviamente usted, embajador, imagino que Gustavo, lo tienen muy claro y lo saben, pero al fin y al cabo, cualquier discordia o disputa que exista en el BID, que está en su propia carta del BID, a donde se resuelve el árbitro, es la OEA. Así que debemos tener, obviamente, esa coordinación, y para los que quieran que el BID sea más aún que un banco, que sea más aún que su capacidad técnica, financiera, de movilizar, del crecimiento, del crear empleo, de ayudar a los más vulnerables, etcétera, etcétera, que la coordinación política efectivamente sea con la OEA en ese sentido, y que las disputas políticas y la creación de políticas públicas, etcétera, se lleven a cabo por nuestro árbitro y nuestro creador, hasta cierto punto, que es la OEA. Y ahora me van a criticar en Chile que si Felipe Herrera estaba correcto. Yo adoro a Felipe Herrera. Todo lo que dijo Felipe Herrera estaba correcto, y efectivamente es más aún que un banco, pero no creo que es una entidad política de políticas públicas en ese sentido. Para ir cerrando, Mauricio, está también con nosotros el presidente del Banco Central del Paraguay, el doctor José Cantero, y también le paso el micrófono para que él te formule alguna pregunta y después va a ir cerrando. Un gusto, Mauricio. Un gusto, Mauricio, escucharte, conocerte de cerca en forma virtual. Bueno, el COVID vino a cambiar nuestro libreto. Paraguay iba a crecer este año 4%, y cambió prácticamente, impuso una nueva trama donde se imponen 3 R's. La primera fue la capacidad de resistir. Creo que Paraguay demostró en esa primera fase una capacidad de resistir, y muy recientemente de reiniciar, como implementamos medidas en lo económico y sanitario para resistir, fuimos capaces de reiniciar nuestra economía. Hay algunas señales de que estamos en esa fase y que tenemos que proseguir, pero se viene una R muy importante hacia adelante, que es la de recuperar.
Y el futuro ya no va a ser lo que era. Tenemos un futuro con más desafíos, y la reforma, que es otra de las R's que hoy está en la agenda, yo creo que la reforma va a ser el camino. Y a mí me gustaría conocer desde tu punto de vista cómo el BID va a ayudar a la región y a Paraguay también en este caso, para que podamos ser un país muy competitivos. Dentro de nuestro desafío es salir de esto bien parados, pero después hay que reconstruir, y gran parte de eso va a implicar proseguir con una agenda de reformas orientadas a la competitividad. Y sería bueno conocer desde tu visión cómo el BID, yo sé que los recursos, que otra R, financieros son importantes, pero los recursos intangibles van a ser fundamentales para enfrentar este nuevo desafío que tenemos hacia adelante. Muchas gracias, Mauricio, y un gusto escuchar. Muchísimas gracias a usted igualmente. Y a ver, hablando de los prospectos, etcétera, del crecimiento, de la recuperación, para mí ha sido lo esencial, ¿no? Como mencioné al principio, la razón por la cual se ha lanzado esta candidatura y la visión de esta candidatura excepcional, diferente, es porque estamos viviendo en tiempos excepcionales y diferentes. Cuando escucho, francamente, y no ahora regresando sobre lo que el señor Loizaga dijo al principio, cuando escucho algunas de las críticas y veo estas cartas que podían haber estado escritas en 1961 con la misma retórica y la misma cosa, pienso, cuando veo ese nivel de crítica tan antigua y tan cansada, digo, si vamos por ese paso, si nos ponemos a hablar de una oposición por el hecho de que yo sea un americano, etcétera, esta va a ser otra década perdida. Así que la pregunta va a tener que ser, con la pandemia y la crisis que llevamos a cabo, si o nos proponemos hasta a que esto no sea otra década perdida o no. Y ya demasiadas décadas perdidas ha tenido Latinoamérica. Ha sido la cruz que hemos cargado ya por mucho tiempo. Así que propongámonos, y cada vez que me mencionan, y esto a veces lo tengo, cuando me mencionan la visión para que las metas del 2025 y las metas del 2030, yo le digo a todo el mundo, fantástico, yo estoy completamente de acuerdo en cumplir las metas del 25 y las metas del 30, en todos esos temas. Pero si el primer trimestre del 2021 no estamos recuperándonos, si no estamos a crecimiento, no hay ni 25, no hay ni 30, no hay ni metas esas, el panorama entero, el futuro entero ha cambiado. Así que para mí la prioridad es traerle nuevamente confianza, aprovechar las oportunidades que existen. A ver, los cambios que ustedes puedan hacer en Paraguay, los cambios regulatorios, los cambios en impuestos, etcétera, para ser un país más atractivo aún, porque creo que lo son, pero un país más atractivo aún para la inversión, viendo cuál es la ventaja comparativa que tienen, etcétera. Es la tarea, solamente ustedes, el éxito se va a medir con ustedes. Nosotros lo que podemos hacer es un puente. Ya lo estamos intentando hacer como los Estados Unidos, pero en el BID podemos regionalizarlo, para que ese puente pueda básicamente facilitar la llegada de nuevo al Paraguay y a los países que francamente llevan a cabo las políticas que más inviten ese tipo de inversión, ese tipo de crecimiento. La crisis trae oportunidades, ha traído mucho dolor y impacto y sufrimiento, pero bueno, veamos ahora cuáles son las oportunidades. Y creo que la oportunidad es una reconstrucción rápida, una reconstrucción que se enfoque en lo que todos buscamos, que es esa reinversión, la creación de empleo esencial. Lo dije al principio y ahora lo repito, no hay mejor política social que el empleo. El crear el empleo, el asegurarnos que esta sea la etapa del trabajo y de la formalidad, que sea muy importante el empleo que se crea, la formalidad, y que no entremos en una década de asistencialismo,
en ese sentido, que seamos proactivos para que sea esta la proa de nuestra candidatura, de nuestra visión compartida, sea la creación de empleo, etc. Y en eso también ajustándonos a la modernidad, lo que estamos haciendo actualmente. Si mucho desempleo y las empresas que más éxito van a tener ahora en este mundo son las que más se hayan adaptado a la tecnología, las que más se hayan adaptado. Sabemos que Dende va a existir por mucho tiempo porque están adaptados aquí a la tecnología. Las empresas que mejor se adapten a la tecnología no solamente son las que más éxito van a tener, pero donde las oportunidades también existen. Así que aprovechemos también la oportunidad de la digitalización y la conectividad para las áreas rurales, también para los sectores vulnerables que no han tenido las oportunidades, para que en esta reinversión que podamos llevar a cabo con las políticas de Estado de ustedes, con la ayuda, los incentivos, los instrumentos que nosotros creemos y las oportunidades de empleo, de formalidad y de conectividad y digitalización que pueda existir, que formemos, no perdamos esa oportunidad. Y si al recuperarnos vemos con esa mentalidad empresarial que también existe, que esa mentalidad, y esto no puedo subrayarlo lo suficiente porque lo viví durante esta pandemia. Yo un día voy a escribir una tesis sobre, si no me llamaron 300 empresas norteamericanas durante el cierre de la frontera con México, para ver cómo podían seguir funcionando, para las excepciones, etcétera, con la frontera de Canadá, para las excepciones, para el comercio, etcétera, y vieron las ventajas de la proximidad y las ventajas de estar aquí en el hemisferio occidental, empresas que estaban en sitios muy lejanos, sea en el este, sea en el oeste. Esa voluntad empresarial existe. Lo vivimos de primera mano. Nadie se podía haber preparado, no hay estudio que pudiera haber anticipado la complejidad de nuestras cadenas y que le haya podido educar a las propias empresas las susceptibilidades que tenían en esas cadenas. Y hoy lo han visto. Entonces ya hoy en día, y tenemos que intensamente correr con esto, ya hoy en día para una empresa norteamericana es un costo de oportunidad estar invertido en Asia que estar invertido aquí en los Estados Unidos. Eso es una ventaja. Y si perdemos esa oportunidad, vamos a perder. Y el impacto es enorme. El impacto es enorme. Si podemos crear 100.000 empleos más en Paraguay, si podemos crear 100.000 empleos más en Chile, el impacto es enorme. Actualmente, empresas norteamericanas que tienen contratados a 100.000, 125.000 personas en Argentina, en Chile, países más grandes, digamos 50.000 en Paraguay, etcétera. El impacto podría ser enorme y si eso se hace en la formalidad, etcétera, el impacto entonces para los ingresos del Estado, el impacto para las políticas de Estado podría ser enorme y francamente yo lo último que quisiera ver, y al fin y al cabo, pase lo que pase, yo me siento confiado, me siento muy halagado del apoyo ya público de 16 países, Guyana públicamente apoyó la candidatura ahora, y otros que lo han hecho privadamente, obviamente, porque tienen sus discreciones. Pase lo que pase, esta conversación, este debate, el hecho que se esté llevando a cabo, se está hablando más del BID hoy en día de lo que se había hablado por mucho tiempo, sea porque alguna gente son antiamericanas o sea porque alguna gente están ansiosas y están contentas de que por fin los Estados Unidos está haciendo un compromiso histórico para poder reinvertir en la región de esta manera. Así que aprovechemos esta oportunidad, aprovechemos, veamos, ¿no?, lo positivo que puede salir de esta crisis que tanto sufrimiento ha traído y que podemos crear conjuntamente un futuro mejor, y a eso es lo que me comprometo, de eso se trata esta candidatura y es la mejor intención nuevamente. Para nosotros es un riesgo si fallamos, si fracasamos, si en 5 años ustedes dicen, wow, Mauricio, qué porquería, la verdad es que no trajo nada, no hizo nada, no resolvió nada, bueno, es un golpe a los Estados Unidos. Así que como Estado, política aparte, y obviamente aquí hay campañas políticas, etcétera, como Estado, como país, sí logro el apoyo y si soy el abogado de todos ustedes por parte de los Estados Unidos, va a haber un compromiso, va a tener que haber un compromiso.
importante para la región, porque si fracasamos es nuestra reputación de que nos comprometimos a algo grande, ambicioso, y que fracasamos. Y a los americanos, a nosotros aquí no nos gusta fracasar, ¿no? Queremos, vamos a trabajar arduamente hasta tener éxito y no descansar hasta lograrlo en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Realmente se nos fue el tiempo volando. El tema da para hablar horas. Gracias por tu participación. Nos quedamos aquí, tengo aquí café. Podemos seguir. Gracias por tu participación. También gracias al ministro Benigno López, a los panelistas, a Carlos Fernández Valdovino, a Eladio Loizaga, Manuel Ferreira, a José Cantero, a la embajadora de la OEA. Realmente podemos hablar horas, pero el tiempo se nos va y tenemos también una transmisión por televisión que nos están exigiendo el cumplimiento del horario. Entonces, espero que para la muchísima gente que siguió, que siguió por Zoom, siguió por Facebook y siguió por la televisión, ha sido muy rico y creo que nos da una idea clara de lo que proponés para el BID en esta etapa de la post-pandemia. Muchas gracias de vuelta y cuidémonos todos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos.